Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Los saludamos en esta preciosa mañana, deseando que vuestras vidas, vuestros corazones sean fortalecidos, consolados, respaldados y la luz del rostro de nuestro Dios esté sobre vosotros, ya que eso nos ayuda a que toda influencia negativa, todo aquello que quiere acosar, todo aquello que quiere amedrentar vuestra vida, sea quitado de vuestro camino. Cuando la luz de nuestro Dios nos ilumina, cuando la luz de nuestro Dios nos guía, podemos salir victoriosos, podemos salir avantes. Así es que anhelo con todo nuestro corazón que cada uno de vosotros seáis iluminados, seáis guiados por la mano poderosa de nuestro Padre que está en los cielos. Como usted sabe, estamos desarrollando esta serie de enseñanzas llamadas las parábolas del reino. Enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo compartió, en donde empleó ejemplos terrenales para dar una enseñanza, una instrucción divina y que fuese comprensible a nuestra vida y que podamos entender con claridad lo que Él nos muestra, lo que Él quiere que nosotros experimentemos, pongamos por obra, practiquemos mientras estemos en esta tierra. Quiero tomar este ejemplo, esta parábola que el Señor emplea en Mateo 5:14 al 16. El Señor emplea aquí un ejemplo en la vida del ser humano, cómo debe de ser su operación, su conducta, su carácter al estar en esta tierra. Dice así Mateo 5:14: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Versículo 16 dice lo siguiente: Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones. Y eso hará entonces que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a degustar de este mensaje que el Señor otorga para vuestras vidas. Tener muy claro que siempre nuestro Padre Dios quiere de vosotros, anhela que nosotros estemos en una dimensión de bienestar, en una dimensión de protección, en una dimensión de respaldo, en una dimensión de vida, en una dimensión de alegría, en una dimensión de paz. Y que nuestro caminar en esta tierra sea por el sendero de la verdad. Nuestro Dios quiere que nosotros tengamos un fluir, un desarrollo en esta tierra bajo su preciosa guianza. Y emplea aquí un mensaje muy claro, haciéndonos ver que nosotros, como sus hijos, estamos conectados a la luz. Esa palabra or nos habla de una luz sobrenatural. Esa luz que aparece en el libro de Génesis en su capítulo 1 no es la luz del sol. Cuando dijo sea la luz, no es la luz del sol, porque el sol fue creado hasta el cuarto día. Y vemos cómo el día 1
se manifiesta, el número 1 se manifiesta como la luz. Sea la luz y fue la luz. Esa luz es la que ilumina, es la que brilla, es la que hace que el ser humano desarrolle buenas acciones, sea una persona extraordinaria, sea una persona excelente. Y aquí nos muestra el Señor que esa luz debe de estar en una posición de distinción. Esa persona que tiene la luz de Dios, Dios la coloca en una posición de distinción, de honra, de gloria. Y vemos cómo a la iglesia de Éfeso le dice: si tú no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. Quiere decir que cuando la persona deja de desarrollar el programa de Dios en su vida, esa persona tiende a venirse abajo, tiende a perder también su posición. Y eso es muy delicado, eso es muy peligroso. Por eso vemos aquí cómo el Señor dice que cuando se enciende una lámpara, no se pone debajo de la mesa o debajo de un almud o debajo de un mueble, no, la luz va encima. Y emplea también el ejemplo en el versículo 14 de una ciudad que es colocada sobre un monte, y cuando la Escritura habla de monte, nos habla también de un gobierno, nos habla de un imperio, nos habla del desarrollo de una autoridad. Dice que esa ciudad por encima no se puede ocultar. Y si revisamos el mensaje que dio el profeta Isaías en el capítulo 5, dice la palabra que el Señor colocó a su pueblo, a su viña, a ese linaje escogido, lo colocó en una fértil colina. Siempre el Señor coloca a su pueblo por cabeza. Siempre el Señor coloca a su pueblo en una dimensión de altura. Cuando el pueblo de Dios recibe el mensaje, cuando el hombre, la mujer recibe el mensaje de Dios, recibe el evangelio, las buenas noticias de un Padre, y crees en Jesucristo, dice la Escritura que en el momento en que tú caminas portando ese mensaje, llevando luz, llevando a poder y autoridad, dice la Escritura que las obras diabólicas, dice que Satanás cayó como rayo. Estaba en una posición, ocupando un lugar que debe de ocupar el Hijo, la hija de Dios. Aquí es donde tenemos nosotros que comprender. Aquí es donde nosotros tenemos que revisar. Que nuestra vida no permitamos que se venga abajo y que esté por los suelos. No, amado hermano, amado amigo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, vino y resplandeció su luz. Dice el Evangelio de Mateo, lo menciona con gran claridad. Dice que el pueblo estaba asentado en tinieblas. Al pueblo lo cubría una terrible cobertura de tinieblas. Pero vemos cómo aparece la luz y la luz resplandece. Ese pueblo se encontraba también en una región de sombra, de muerte. Pero esa luz, cuando resplandece, entonces llega la vida. Entonces llega la bendición, llega la alegría, llega la paz, llega la libertad.
Y vemos cómo el Señor manifiesta que su pueblo, sus hijos, sus discípulos, antes estábamos en esa región de sombra, en esa región de muerte. Dice el apóstol Pablo, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Cuando dice que antes éramos tinieblas, nos damos cuenta cómo cuando se refiere la Escritura a tinieblas, las tinieblas están conectadas con la muerte, la enfermedad, la ignorancia, los miedos, la mentira, la desesperación, la tristeza. Estábamos alejados de los pactos, estábamos separados de nuestro Señor, pero una luz resplandeció. Y quien dijo, yo soy la luz del mundo, fue nuestro Señor Jesucristo, Yeshua. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y cuando tú lo aceptas en tu vida, cuando tú recibes a Jesucristo en tu corazón, entonces tu vida brilla, tu vida se ilumina, tu vida resplandece, tu vida entra en una dimensión de bendición. Y algo que debemos de comprender, algo que debemos de entender en estos tiempos, amado pueblo de Dios, es que el pueblo de Dios tiene que ejercer, debe desarrollar la comisión, el programa de nuestro Dios que nos llamó para que expandamos, para que hablemos del reino de Dios, para que hablemos de las promesas divinas, para que hablemos de la bondad, la justicia y la verdad que emite tener a Jesucristo en nuestro corazón. Como usted sabe, se avecina una señal en los cielos. Se avecina una señal en donde a plena luz del día se oscurece. Ese es un mensaje que el Señor está diciendo, que el ser humano tiene que mirar hacia su Creador. El ser humano tiene que arrepentirse de sus pecados. El ser humano tiene que arrepentirse de su manera de vivir y reconocer a Jesucristo en su vida y que entre la vida en su ser. Entonces el Señor derrama bendición, derrama vida, derrama paz, derrama alegría y hace que su vida disfrute su estancia en esta tierra. Necesitamos entonces como pueblo de Dios comprender lo que Dios ha otorgado en tus manos para que lo desarrollemos. Como candeleros, como lámparas, como luz. Pero para que un candelero alumbre necesita aceite. Necesitamos la ayuda del precioso Espíritu de Dios para que portemos esa luz y no se apague nuestra vida. Decía el apóstol Pablo a su hijo Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que ha sido puesto en tu vida. Avívalo. ¿Por qué le está diciendo avívalo? Porque a veces las fuerzas malignas, a veces las fuerzas de las tinieblas quieren amedrentar, opacar, desanimar, quieren debilitar vuestra vida y que tú te separes, que tú te desintegres, que haya una fisura tanto en tu relación con Dios como en tu relación conyugal, familiar, en tu relación, en el servicio en la casa de Dios. Esas fuerzas malignas quieren que tú te debilites y que termines apostatando, termines desanimado, termines diciendo, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve? Cuando hay un Padre maravilloso que te dice, Dios no es injusto
para olvidarse del amor que has mostrado hacia su obra, sirviendo a los santos. Todo lo contabiliza nuestro Padre Dios, todo lo registra. Cuando vemos al apóstol Pablo diciendo, antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Entonces dice, hay que caminar, hay que desarrollar nuestra vida como hijos de luz. Hay que desarrollar en nuestra vida esa manifestación de hijos. Y vemos cómo en Efesios 5:9 nos da una clave muy importante de cómo debe uno de manifestarse como hijo de luz. Dice, porque el fruto de la luz, porque la manera en que se manifiesta la luz en una persona se evidencia por la bondad que él tiene. Número 2, por la justicia. Y número 3, por la verdad. Y aquí aprendemos cómo los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob manifiestan estas tres virtudes. El patriarca Abraham representa la bondad, Isaac representa la justicia, la disciplina, y Jacob representa el contenido de la verdad. De cómo, siendo un Jacob que está a nivel tierra, puede tener una transformación para convertirse en un Israel. Todas las promesas otorgadas a Abraham, Isaac y Jacob han sido trasladadas al pueblo que ha creído en Jesucristo. Entonces el Señor nos habla a través del apóstol Pablo y dice, ustedes son hijos de luz. Entonces caminen, desarrollen su carácter, desarrollen su mentalidad, su manera de accionar en esta tierra como un hijo de luz, como un hijo que resplandece, que brilla, que manifiesta luz en su entorno. Y entonces cuando vemos cómo se condujo Abraham, Isaac y Jacob, podemos mirar diferentes ejemplos, características, podemos mirar diferentes comportamientos de cómo ellos agradaron al Creador, agradaron a nuestro Dios. Un día, los religiosos que confrontaban a nuestro Señor Jesús presumían y hablaban con gran arrogancia, diciendo, nosotros somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Fíjese cómo la mentalidad estaba afectada, la mentalidad había sido dañada y tenían un alto concepto del cual no era la realidad, porque en su boca no había verdad. Si en el tiempo que nuestro Señor Jesús estuvo frente a ellos, el Imperio Romano estaba presente en el territorio de Jerusalén. De ahí nos damos cuenta, y si revisamos hacia atrás, Israel estuvo cautivo, el pueblo hebreo estuvo cautivo en Babilonia, los medos persas, Grecia, Roma, Asiria, Egipto. Diferentes opresiones experimentó Israel. Pero toda esta operación de opresión que vivió Israel fue porque no puso en práctica el diseño y programa de Dios en su vida, porque Dios había escogido a este pueblo, lo escogió, lo eligió e hizo un pacto con ellos para que fuese luz a las naciones. Pero lamentablemente la influencia
de estas naciones, la influencia de estos imperios, contaminaron la vida del pueblo. Y esto se vuelve repetitivo, amado pueblo de Dios. En nuestro tiempo presente también el Señor te dice, tú eres luz. Pero vienen fuerzas externas, vienen influencias malignas, operaciones diabólicas que quieren que tu vida sea afectada, que tu vida esté desconectada de la luz. Y entonces vivas en una situación de engaño. Dice que estos religiosos le dijeron al Señor, nosotros somos hijos de Abraham y no hemos sido esclavos de nadie. Y el Señor les dijo, no, su padre de ustedes no es Abraham, su padre de ustedes es el diablo. Porque las obras de esa estructura, porque las obras del maligno son las que ustedes están haciendo. Y el Señor explicó y dijo que ese enemigo, Dios lo reprenda, viene a robar, a destruir, a matar. Y entonces vemos el otro lado y dice, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ese es el mensaje que el Señor nos otorga, el mensaje que el Señor nos da para nuestro tiempo presente. No permitas que las tinieblas, no permitas que la ignorancia, no permitas que las tentaciones o esas alteraciones y turbulencias que vienen de una manera externa a querer oprimir, acosar tu vida, hagan que te desanimes. No, tú tienes que tomar fuerza. Tienes al precioso Espíritu Santo de Dios que otorga esa unción. La lámpara para que brille necesita aceite. Y tenemos al precioso Espíritu de Dios que ha sido enviado. Y Jesucristo nuestro Salvador nos dijo, ustedes van a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Eso habla de van a brillar. Al predicar, al publicar, al hablar de las virtudes del reino al cual nos han incorporado, entonces vuestra vida iluminará nuestro entorno. Y entonces nuestro caminar, al tener esa unción del Espíritu Santo, la presencia de nuestro Señor en nuestra vida, hará que seamos gente que desarrolle la bondad, la justicia y caminemos en la verdad, porque ese es el fruto de la luz. ¿Quién dijo yo soy la luz del mundo? Nuestro Señor Jesucristo. El fruto de la luz es bondad, justicia y verdad. Entonces, cuando tenemos esa iluminación en nuestra vida, dice Efesios 5:13, que todas las cosas se hacen visibles. Cuando la luz de nuestro Señor opera en nosotros, se abre el panorama de la visión. Se abre el panorama del discernimiento. Se abre el panorama del conocimiento. Se abre el panorama de la sabiduría. Y eso es lo que necesitamos en nuestro tiempo. Se avecinan tiempos complicados, por lo que dice la profecía o las profecías. Se vienen tiempos difíciles. Se vienen tiempos de dolores de parto. Pero aquí es donde el creyente tiene que vivir en una dimensión, en un lindero de principios que nos marca el libro sagrado que es la Biblia, para ser librados, para ser guardados, para ser protegidos de todo lo que
está por venir. El Señor profetizó en Isaías 60, versículo 1, diciendo: levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Y entonces dice en el versículo 2, porque he aquí, tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos. ¿Qué está diciendo? Viene una operación de tinieblas. Viene una densa oscuridad. Dice, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Entonces, ¿qué nos pide el Señor? Que nosotros tengamos conciencia de estar firmes, pero conduciéndonos en un resplandor. Por eso dice, levántate y resplandece. ¿Cómo vas a resplandecer? Con tus buenas acciones, bondad, justicia y verdad. Llevando el mensaje, hablando de las virtudes del reino inconmovible que es el reino de Dios. Cuando vemos algunas características del candelero que representa a la vida del hombre, vemos cómo los sabios hablan y mencionan que en nuestra cabeza hay 7 orificios que representan los 7 brazos del candelero, y son los medios por los cuales entra la enseñanza, entra el proyecto de Dios a nuestra vida, pero también aparece la voz de la serpiente, aparece las ilusiones, las fantasías, aparecen los mensajes engañosos, y todo es por los orificios que tenemos en la cabeza. Y todo ello lleva una información a nuestra mente. Por eso nuestra mente debe de estar ungida. Nuestra mente debe de tener esa consagración en donde escuchemos con atención la palabra de Dios y que la llevemos a cabo siendo obedientes, y que eso se convierta en un hábito, practicar la obediencia, escuchar, entender y practicar. Porque cuando la palabra entra a tu mente y a tu corazón, entonces comienza a gestarse una visión diferente, comienza a gestarse vida, fortaleza, confianza, comienza a generar bendición, sanidad, restauración, cambios, porque la palabra cumple su propósito en nuestra vida. Por eso bueno es que cuidemos que nuestra mente no se intoxique con grandes cantidades de engaño, mentiras, fábulas, mitologías, tentaciones, turbulencias, amenazas, malos diagnósticos, porque todo ello atormenta tu mente y entonces afliges el corazón y debilitas tu cuerpo. Entonces, cuando vemos cómo el Señor compara al hombre como un candelabro, una menorá, dice que el candelero tiene 5 características que están relacionadas con los 5 primeros libros de la Biblia, lo que se llama Torá, instrucción. Y vemos cómo en cada versículo inicial
de cada uno de estos libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que en hebreo sería Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar y también Devarim. 5 libros. 5 libros que en su texto inicial está relacionado con una de las características que tiene el candelero o la menorá. Y usted sabe que el número 5 en la Biblia representa gracia, representa ese regalo tan maravilloso de fortaleza que Dios le da a tu mente, a tu corazón para hablar apropiadamente, y también el respaldo maravilloso para tus acciones. La obra de tus manos son bendecidas cuando tu mente, cuando tu corazón y cuando tu hígado tienen una renovación, una restauración. La vida de la persona comienza a caminar extraordinariamente, respaldado por la mano poderosa de Dios. Génesis 1:1 representa a esos 7 brazos. ¿Por qué Génesis 1:1? Porque el versículo 1 tiene 7 palabras. 7 palabras en hebreo. Y representan los 7 brazos. ¿Y cuál es la palabra que encontramos, el mensaje que encontramos en Génesis 1:1? En el principio. Nos habla de prestar atención. Nos habla de entender que Dios nos ha puesto en un mundo dual, en donde tienes que desarrollar una disciplina correcta en la búsqueda del cielo, en las cosas que están arriba, pero también una disciplina de labor, de esfuerzo, de trabajo en el plano terreno. Pero esa conexión cielos-tierra se rigen bajo normas, bajo leyes, bajo principios. Y lo que nos enseña este versículo 1 es prestar atención al número 1, al Creador de los cielos y de la tierra. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es el número 1. Y viene nuestro Señor Jesucristo, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué nos enseña esto? A poner en primer lugar al número 1. Y el número 1 es Dios. El número 1 es el que te abre las puertas, el que te conecta con personas que pueden respaldar, apoyar, contribuir, colaborar contigo. Él es el que abre los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Él es el que hace que lo imposible se haga posible. Él es el que da el poder para hacer las riquezas. Él es el que toca el corazón y transforma el corazón de piedra en corazón de carne. Él es el que da una orden y se cumple. Él es el que cuida desde la gestación, desde que eres un embrión hasta la sepultura. Él está al pendiente de tu vida. Entonces, estos 7 brazos representan esa perfección de búsqueda, de entendimiento, sabiendo que día tras día la misericordia de Dios se hace presente. Día a día, su bondad, su justicia, su misericordia, su gracia
se hace presente en tu vida. Entonces te das cuenta cómo el Señor nos muestra que tú como luz, como candelero, portador de luz, brillante, hará que entonces cuando los hombres que están en tinieblas vean el respaldo que tienes, las buenas acciones que haces, entonces comiencen a glorificar al único y soberano Dios. Éxodo 1:1. Ese texto en el idioma hebreo tiene 11 palabras y el candelero tiene 11 botones. Y el número 11 nos habla de prestar atención, nos habla de ser personas que nos organicemos, porque a veces hay descuidos, desorganización, desorden. Muestran también la etapa del entrenamiento, la etapa de la capacitación. El hijo número 11 del patriarca Jacob era José. Y el número 11 nos habla de esa habilitación de sueños, proyectos, tanto celestes como terrestres, pero debe de pasar por una etapa de capacitación, una etapa de pruebas, una etapa de forjamiento. Por eso, si estás pasando por una prueba complicada, no te desanimes, no te desesperes. Permite que la luz de nuestro Dios ilumine y que veas con claridad qué es lo que se avecina adelante, porque Dios siempre prepara un ambiente después de un momento adverso. Después de la tormenta, después de ese sacudimiento, siempre viene una buena noticia. Siempre viene una palabra que fortalece. El llanto dura por una noche, dice, pero por la mañana viene la buena noticia. Pero mientras dura la noche, dice, su cántico estará conmigo. O sea que como hijo de Dios, como hija de Dios, no está solo, no está sola. Pero estos 11 botones o 11 frutos nos habla de esa etapa de capacitación. A José lo capacitaron, a José lo entrenaron. Bueno, hasta tú estuvo preso, estuvo en la cárcel. Pero dice que aún en la cárcel, Dios estaba con él. Viene una etapa de entrenamiento. Depende de nosotros cuánto menguamos, cuánto quitamos el ego de nuestra vida y nos rendimos ante el Señor. Dice que hasta que su alma se hizo de hierro, fue sacado de esa cárcel. Dios nos ayude para que en alguna prueba, en algún momento adverso, podamos comprender, podamos valorar que Dios nos lleva a otro nivel. Esto es lo que representa el número 11. Tenemos que ordenar, tenemos que organizar, tenemos que modificar algunas cosas que no están bien. De manera voluntaria, pregúntale al Señor qué cosas necesito cambiar, sin que entre a ese forjamiento. Yo me rindo ante ti, Señor, quiero modificar, quiero ir cambiando malas actitudes, mal carácter, esa desesperación, ese desprendimiento a veces de la ira que se hace presente, hay que eliminarlo de nuestra vida. Tercer característica. En Levíticos 1:1
encontramos ese texto en hebreo que tiene 9 palabras. Y el número 9 está relacionado con la verdad. El número 9 está relacionado con el fruto. El número 9 está relacionado con una vasija que va a manifestar a quién estás escuchando. El número 9 va a manifestar. Acuérdate que el 9, si tú le das un giro, lo conviertes en 6. Y el 6 está relacionado con sheker, que es mentira. 9 está relacionado con emet, que es verdad. Tienen las mismas líneas, pero la verdad tiene 2 piernas. La mentira solo tiene una pierna. Y ahí es donde se nota, ahí es donde se evidencia el fruto. Pero qué hermoso respaldo tiene el creyente, porque tenemos el respaldo del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y el Espíritu Santo de Dios nos otorga poder, nos otorga amor, nos otorga dominio propio, para que entonces el fruto de la luz, que es bondad, justicia y verdad, se hagan presente en nuestras vidas. No descuides tu comunión con el Espíritu Santo de Dios. A cada momento de tu vida, revisa, checa. Cuando comiences a entrar en un estado de desesperación, de tristeza, de aflicción, dile: Espíritu de Dios, no te apartes de mí, yo quiero que estés conmigo. Quiero que seas tú mi cobertura, porque Él prometió estar sobre vosotros, en nosotros y con nosotros. Que su preciosa gracia opere en nuestra vida. Entonces el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9 frutos. Amado pueblo de Dios, amados hijos de Dios, como usted se dará cuenta, todo tiene una relación cuando vivimos apegados a la instrucción. El hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene la garantía de que Dios lo pondrá en alto. Ahora nos vamos a la cuarta característica, Números 1:1. Este versículo en el idioma hebreo tiene 17 palabras. Y el candelabro, ese candelero tenía 17 puños de altura. Esto representa, el 17 está relacionado con una palabra en hebreo que es tov, lo bueno. Una ocasión, un hombre le dice al Señor: Maestro bueno. Y el Señor Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo es uno, es Dios. Le estaba diciendo: me estás diciendo bueno porque realmente reconoces la deidad que hay en mí, o solo como un maestro. Y aquí es donde nosotros, como pueblo de Dios, debemos de tener muy claro que quien niega la divinidad o la deidad de nuestro Señor Yeshua, Jesucristo, dice el libro del apóstol Juan, la carta del apóstol Juan, el que niega, el que no reconoce a nuestro Señor Yeshua como Dios, el tal es anticristo. El espíritu del anticristo está operando en él. Pero cuando vemos aquí el 17, que es lo bueno, quiere decir entonces que nosotros se tiene que ver el carácter de Mashiach, el carácter de Yeshua, el carácter de un hombre conectado con Dios. Porta el nombre de Dios, tiene vida, tiene sabiduría, tiene gracia,
tiene poder que genera resistencia para ir hacia adelante, de no rendirse. Entonces vino el bueno a darnos lo bueno que es el Evangelio, para que regresemos con el bueno que es Dios. Amado pueblo de Dios, tenemos un gran respaldo como hijos de Dios para que disfrutemos nuestra estancia en esta tierra. Y la característica número 5 lo encontramos en Deuteronomio 1:1. Ese texto en el idioma hebreo tiene 22 letras. 22 palabras. Y usted sabe que el alefato hebreo tiene 22 letras. Y esas 22 letras nos habla desde la Aleph hasta la Taf de un proyecto maravilloso. El proyecto de Dios para el hombre, desde la Aleph hasta la Taf. Y nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir ese proyecto. Por eso en el libro de Apocalipsis capítulo 1, Él se presenta como el alfa y la omega, que es el idioma griego. Pero en el hebreo es yo soy la Aleph y yo soy la Taf. Yo soy el principio y yo soy el fin. Por eso como pueblo de Dios debemos de estar apegados y debemos de valorar el gran amor de nuestro Padre Dios, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Como candelero, como menorá, el Señor te permita iluminar tu entorno. Las densas tinieblas se están cubriendo. Las densas tinieblas están generando violencia, abusos, guerras, muerte, destrucción. La cobertura de las tinieblas están queriendo invadir los hogares, las iglesias, los ministros. Pero el Señor nos dice, levántate, resplandece. Levántate porque ha llegado tu luz. Levántate porque tienes a Dios en tu vida. Aviva ese fuego. Busca la llenura del Espíritu Santo. Que el Espíritu Sagrado, el Espíritu Santo, guíe vuestra vida a toda verdad. Que el Espíritu de Santidad nos lleve a un arrepentimiento de cada una de vuestras equivocaciones, errores o malas decisiones. Y que podamos tener esa cercanía, podamos tener esa buena conexión con nuestro Señor Jesucristo. Y que nuestro diario vivir, nuestra mente, nuestro corazón y nuestras acciones estén apegadas a la voluntad divina. Como lo dijo el apóstol Pablo cuando tiene el encuentro con el Señor, ¿qué quieres que haga? Rendir la voluntad para hacer la voluntad de Dios. Como lo dijo el profeta Samuel, habla, que tu siervo escucha. Como lo dijo el profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí. El Señor Jesucristo dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Amado pueblo de Dios, es tiempo de que nos levantemos y prediquemos, anunciemos las virtudes del reino de Dios a todos aquellos que están en tinieblas, a todos aquellos que están en una dimensión de sufrimiento. Necesita esa gente que la luz de Dios resplandezca y Dios va a usar a tu persona para que lleves ese mensaje de vida, ese mensaje de bendición, ese mensaje de fortaleza, porque el tiempo está cerca. El tiempo
de que nuestro Señor venga por su iglesia está muy cerca. Mientras estamos en esta tierra, cumplamos con el proyecto, cumplamos con el programa, cumplamos con el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Yo dejo este mensaje en vuestros corazones y que sea Dios guardándonos de todo aquello que está por venir, de todo aquello que se manifiesta como el cumplimiento de las profecías. Pero tengo la plena seguridad que Dios a su pueblo lo guarda. Dios a su pueblo lo coloca en un Goshen. Dios a su pueblo lo coloca bajo la nube de su gloria. Dios a su pueblo lo coloca bajo la luz divina de ese fuego sobrenatural. Sea Dios guardando vuestra vida. Oramos, Padre del cielo. Ponemos en tus manos, Señor, a tu pueblo, a tus hijos, a tus hijas, las diferentes circunstancias que ellos viven, las diferentes circunstancias y pruebas que ellos experimentan. Seas tú capacitando, fortaleciendo, respaldando y enviando la pronta ayuda, el milagro, la solución, las alternativas. Tu manto de bendición se haga presente en sus vidas, en sus matrimonios, negocios, trabajos, labores, proyectos, sean resguardados por tu hermosa luz. Hazlos invisibles ante los enemigos, ante los adversarios, y que tus hijos caminen victoriosos. Caminen, Señor, poderosos delante de la adversidad, porque tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza. Gracias te damos, Señor, porque tenemos plena confianza de que todo lo que pedimos en tu nombre creyendo, lo recibimos. Guarda a tus hijos de todo mal y que sus ojos, sus oídos, el discernimiento, su entendimiento estén activados para que puedan discernir cuando tú das una instrucción y cuando el enemigo quiere engañar. Guarda a tu pueblo de todo mal. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo, declaramos bendición a cada uno de tus hijos. Amén y amén. Amado pueblo de Dios, tengamos confianza, tengamos esa convicción de que la palabra de nuestro Dios es fiel, su protección está presente, su luz ilumina vuestra vida, su mano abastece de manera sobrenatural y su gracia opera en tu vida para que salgas adelante. Dios te guarde. Hasta el próximo programa.